Bienvenidos sean todos ustedes, aún compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. En esta semana santa, donde recordamos aquel amor de nuestro Señor Jesucristo hacia todos los hombres. Justamente hoy viernes quiero llevarles a ustedes, hablamos de las 7 palabras de Jesús en la cruz, pero más que ello, vamos a hacer un paseo acerca de estas palabras, un recorrido, sabiendo qué es lo que, o descubriendo qué es lo que el Señor Jesús quería decir con cada una de ellas. Era entendible que el Señor hablaba por parábolas, por palabras claves, y aquello nos quería hacer llegar a cada uno de nosotros. No para que nos hagamos religiosos. Vamos a tener hoy las 7 palabras que normalmente se dan todos los años en estas fechas. No se trata de eso. Se trata de sensibilizar el corazón de cada uno de nosotros hacia el aspecto más grande de amor que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Esto no es religión. Esto es una nueva vida en aquel que lo dio todo por nosotros, sin recibir nada a cambio. Entonces vamos a iniciar las 7 palabras de Jesús en la cruz. Sean todos ustedes bienvenidos. Y la primera palabra que el Señor Jesús pronunció fue diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En Lucas 23, verso 34, Jesús pide perdón a Dios para aquellos que lo crucificaron. Jesús clamó a Dios Padre por el perdón de los que le crucificaron. Aún en medio de su terrible sufrimiento, Él entendía que se comportaban así porque eran ovejas sin pastor. Ellos nunca habían entendido el amor de Dios para con su pueblo. Estos caminaron según su vida, las enseñanzas de hombres que recibían, los que les habían extraviado del camino y el rumbo que debían tomar, ciegos, sin visión de Dios, y que terminarían su vida de esta manera, pero que su legado pecador quedaría hasta el día de hoy, porque muchos de ellos, estamos hablando de ese pueblo judío, siguen despreciando la bondad de Dios, prefiriendo seguir los mandatos de hombres y no del Dios eterno. No les importa, ni en ese momento les importó, hasta el punto de blasfemar el nombre del Señor Jesús. En verdad, el mundo, y en especial el pueblo judío, necesita un encuentro real y verdadero con el único Señor y Mesías Jesús y su perdón. Veamos en Mateo capítulo 9, verso 36, que nos dice así: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Recordemos que el Señor Jesucristo andaba por el territorio de Israel predicando, dando las buenas nuevas a grandes multitudes. Y claro, estas estaban desamparadas y dispersas a causa de la mala enseñanza de los que se decían ser los doctores de la ley, y que para mal trajeron palabra de hombre para que ese pueblo se desviara. Quiero que veamos algunas de las profecías cumplidas. No las podemos tomar todas, porque nos llevaría mucho tiempo, pero voy a escoger unas 3, 4, 5 profecías de las cuales estaremos hablando. Esas profecías cumplidas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías enviado para el pueblo de Israel, pero que lastimosamente, al ser guiados por sus falsos profetas y eruditos de las Escrituras, no pudieron entenderlas. Iniciemos Génesis capítulo 3, verso 15, que dice, voy a utilizar el Reina Valera 1960, y pondré
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde el principio, Dios le habla a la serpiente que tentó a Eva y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí nos relata la caída del hombre en el pecado. Adán y Eva desobedecieron, como lo hace el hombre hasta el día de hoy. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el resultado fue la expulsión del jardín del Edén, o el paraíso en el cual Dios quería que vivieran y sean felices. Pero veamos un detalle importante, que pese a la expulsión, Dios no abandonó ni a Adán ni a Eva, ni tampoco lo ha hecho con la humanidad en su pecado hasta el día de hoy. Dios hace una promesa alentadora en medio de su juicio, diciendo que pese al pecado habrá una promesa de salvación. Dios dice que pondrá enemistad entre ti, le dice, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esto se refiere a una lucha continua entre Satanás y los hombres de fe. No quiero decir por todo el mundo, porque no es así. Entonces esta lucha será contra los hombres de fe, aquellos que adquirieron el poder de Dios para pelear. La mujer representa, como en muchas ocasiones en la Biblia, sobre todo para las profecías, representa el pueblo de Israel, de donde vendría María, la madre de Jesús, el Salvador. María siendo del linaje de David y por supuesto de Jesús, quien vino a dar las buenas nuevas de salvación y a decir al hombre que quien lo acepte como Señor y Salvador gozaría de vida eterna. Así es como muchos del pueblo de Dios, Israel, lo siguieron declarándole rey de los judíos, y que poco más tarde muchos de ellos lo sentenciarían a muerte, porque no lo dijeron ni en espíritu ni en verdad. Por Jesús, el Salvador, se da esta lucha y enemistad que se manifiesta en la oposición entre la verdad y la mentira, el bien y el mal, la luz y las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no está contento de que muchos puedan ir a salvación y vida eterna. Entonces Satanás busca que los hombres renieguen a través del pecado de Dios. Por eso, cuando Jesús fue apresado, se puede evidenciar la enemistad y la gran lucha entre la descendencia de la serpiente, que se refiere a aquellos que siguieron y que en la actualidad siguen a Satanás y se oponen a Dios, a Jesús y a su verdadero pueblo, aquellos que dejan todo por seguir el camino del bien. La descendencia de la mujer, por otro lado, se refiere a todos los que decidieron seguir a Jesús sin importar de dónde seamos, aquellos que somos fieles a Dios y que luchamos contra Satanás y sus obras. Esta es la descendencia nueva que se identifica con Cristo, formando así su iglesia, quienes vencemos a Satanás a través de la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente somos injertados en el pueblo de Israel. En Gálatas capítulo 3 verso 28 nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a Mateo capítulo 5 verso 44, que nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora veamos qué sería Satanás utilizando este mismo versículo.
ya que Satanás sería todo lo opuesto a este versículo que nos dejó el Señor Jesús. Veamos el ejemplo. Como diría, hablando Satanás diría, odiar a vuestros enemigos, maldecid a los que os maldicen, haced mal a los que os aborrecen, orad hipócritamente deseando el mal para los que os ultrajan y os persiguen. Interesante, ¿verdad? Ese es Satanás, esa es su firma, y esa firma ha sido desde el inicio. Veamos otra profecía dada al pueblo de Israel, pero que no tuvieron la sensibilidad de entender en Miqueas capítulo 5, verso 2, que nos dice así: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora veamos el cumplimiento en Lucas capítulo 2, versos 4 al 6, que nos dice así: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Dónde nació nuestro Señor Jesús? En Belén, como lo había dicho la profecía en Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Éfrata. Así es como se va cumpliendo y se ha cumplido la palabra de Dios. Asimismo veamos en Mateo capítulo 2 verso 1 que dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Nada que acotar a este fantástico cumplimiento de la profecía de que el Señor de Israel saldría de Belén. Ahora vamos a Isaías capítulo 53 verso 3, que nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Usted sabe a quién se refiere. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Asimismo Salmo 69 verso 8 nos dice: extraño he sido para mis hermanos. Es como si Jesús mismo está hablando. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y no lo está diciendo de su madre carnal únicamente, sino de la tierra en la cual nació. Juan capítulo 1 verso 11, el cumplimiento, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino por mandato de Dios Padre a traer las buenas nuevas de salvación al pueblo de Israel, pero no lo recibieron. Juan capítulo 7 verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Esta es la razón por qué su misma gente, su mismo pueblo, los de su propio linaje, lo rechazaron. No se dieron cuenta que Dios quería entablar una nueva relación con su pueblo, que Él mismo descendió para que tuvieran una nueva oportunidad de vivir por siempre, como fue el deseo desde el inicio con Adán y Eva. Veamos una profecía más de las que se cumplieron, pero que el pueblo de Israel volvió a cerrar los ojos, pero en especial cerraron su corazón. Tomemos en cuenta que el rollo de Isaías, este capítulo 53, se encuentra expuesta en el santuario del libro, el cual forma parte del Museo Israelita en Jerusalén. Pero la mayoría de los judíos
creen que esta profecía se trata del mismo pueblo de Israel. Aunque esta habla directamente de una persona, no habla de un pueblo, habla de una persona. Y esta habla directamente del Mesías, Jesús, quien padeció una por una cada aflicción. Leamos Isaías 53, versos del 5 al 12. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Mas él, dice, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa palabra curados quiere decir salvados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Escuche, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién dice que cargó el pecado de todos nosotros? Dice Jehová, el mismo Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, o sea, fue muerto. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El pueblo de Israel siempre tuvo maldad, como la tenemos todos nosotros los hombres, y también hubo engaño, pero en el Señor Jesucristo nunca se ha podido hallar ni maldad ni engaño. Por eso, este capítulo 53 y esta profecía recae directamente en el Salvador, en el Mesías Jesús. Vamos al versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Quién padeció? El Señor Jesús. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, no dice a todos, dice a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a ver el cumplimiento en Romanos capítulo 5, versos del 6 al 8, que nos dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso no lo va a hacer cualquier persona, cualquier ser humano. Tenía que ser Dios mismo quien muriera por todos nosotros para darnos una nueva oportunidad. Ahora vamos a la segunda palabra, que dice, te lo aseguro, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Jesús promete la salvación. Dicen los dos criminales, los dos pecadores, los dos ladrones que estaban cada uno a un lado del Señor Jesús. Entonces Jesús promete la salvación a uno de ellos que también estaba siendo crucificado. No en las condiciones del Señor Jesús. Jesús fue crucificado junto a dos hombres,
Pero algo importante que vamos a tomar en cuenta es que en Isaías 53 nos dice que esas dos personas, esos dos hombres que estaban siendo crucificados, uno al un lado izquierdo y al otro al lado derecho del Señor Jesús, eran ricos. Porque dice en Isaías 53, acabamos de leer, mas con los ricos fue en su muerte. Tal vez eran políticos que se enriquecieron ilícitamente, como también lo hacen hoy en día. No quiero tomar en cuenta ni profundizar en esto, pero eran personas muy importantes, ya que solamente, según los historiadores, las personas importantes de un grado jerárquico eran crucificadas. No quiero entrar en más detalles, pero lo que sí sabemos es que eran importantes y por ello eran llevados a un madero por su mal. El uno estaba a la derecha de Jesús y el otro a su izquierda. Mientras el uno injuriaba y blasfemaba sin remordimiento contra Jesús, el otro le respondió y le reprendió al primero, cuestionándolo si no tiene temor de Dios. Este se dio cuenta rápidamente quién era aquel que estaba siendo crucificado, reconociéndolo como Dios y Señor, mientras el otro simplemente no sabía quién era aquel hombre, hablando de Jesús. En Lucas 23, versos 32 y 33 dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. En Lucas 23, 40 nos dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Pero acá viene una parte importante de esto en el versículo 41 de Lucas 23, que le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. A este es el que le dicen el ladrón bueno, ¿verdad? Y aquí viene lo más impresionante, cuando aquel hombre sentenciado a muerte y que reprendió al otro le pide a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo, tú eres el rey, tú tienes un reino y yo te reconozco. Definitivamente, este reconocía a Jesús como Dios, como Señor, como Salvador, aquel que le daría vida eterna. A lo que Jesús le contestó, él le respondió que ese mismo día estaría con él en el paraíso. De esta manera Jesús le reconoció, le perdonó y le estaba brindando la vida eterna. Jesús mostró su condición de Dios ante todos los que estaban presentes. En Lucas capítulo 23, verso 42, dice así, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es gracias al sacrificio de Jesús en la cruz que nosotros también recibimos la salvación y la vida eterna, pero que debemos reconocerlo como lo hizo aquel hombre. Hay muchos, como el primer hombre que estaba en un madero, quien blasfemó, injurió contra Jesús. Este hombre tenía una vida llena de pecado, como están muchos actualmente. Por ello, este hombre fue sentenciado a muerte por sus crímenes, ya que fue evidente y descubierto por los hombres. Pero también estaba el otro hombre en las mismas condiciones, que en vez de demostrar rencor, odio, rechazo hacia Jesús, fue llevado a arrepentimiento en los últimos momentos y reconoció en Jesús que era el único que podía salvarlo. Por ello, recibió consolación por su corazón arrepentido. Y aquí la pregunta es, ¿y tú? ¿Qué esperas para reconocer en Jesús la salvación de tu vida? ¿Le has dicho, Señor Jesús, te reconozco, ven a mi vida?
Tal vez es hora que lo reconozcas. Vamos a la tercera palabra que dice mujer. Le está hablando a María, su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Jesús le encomienda a su madre a uno de sus discípulos. Juan 19, verso 26. Jesús también mostró su amor asegurando que su madre no quedara abandonada. Por ello, el Señor Jesús cumplió con uno de los mandatos que dice que honremos a nuestros padres. De esta forma es como Jesús delegó a Juan, uno de sus discípulos, de que éste esté pendiente de su madre y que su madre también podía contar con Juan como su hijo prácticamente. Muchas veces cometemos el error de abandonar a nuestros padres a su suerte y dejarlos a la deriva. Jesús, hasta en su último momento, veló por la seguridad de su madre. Y esta no solo se refiere únicamente a lo físico, sino también a lo espiritual. La cuarta palabra nos dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, verso 46. Jesús expresa su dolor y sufrimiento. Aquí Jesús estaba citando el Salmo 21:1, pero que en realidad se estaba cumpliendo esta profecía que escribió David aproximadamente 1000 años atrás. Y en ese momento se daba cumplimiento. El hecho de que Jesús le llamaba al Padre en ese momento de angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así también se cumplía aquella profecía de Isaías 53, que reflejaba lo que estaba sintiendo el Señor Jesús a causa de todo el maltrato que le habían propinado. Pero no podemos dejar a un lado algo muy importante, que también era el dolor espiritual que sentía al tener que llevar toda la maldad y el pecado de todos los hombres, sintiendo la separación con el Padre como consecuencia del pecado de cada uno de nosotros. Jesús prácticamente tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jesús cargó nuestros pecados y recibió el castigo que todos nosotros merecíamos. Podemos estar seguros que en esa separación momentánea de Jesús con el Padre trajo mucho dolor, angustia y sufrimiento en sus últimos minutos. La quinta palabra, diciendo Jesús: tengo sed. Jesús les hace saber que aunque Él es Dios, también es hombre, y por lo tanto pide agua para calmar su sed. Cuando Jesús estaba ya en el Gólgota, en el Calvario, hasta donde había llevado esa cruenta cruz, le ofrecen a beber vino con mirra, que era una mezcla que utilizaban en esos tiempos para adormecer el dolor. Por lo que los soldados que le ofrecieron estaban seguros que necesitaría tomar esta mezcla antes de ser crucificado. Jesús no lo aceptó, aun habiendo recibido el castigo tan alto, tan fuerte, que incluso desgarró sus carnes a causa de los latigazos, aquellos látigos que utilizaban los romanos y que poseían puntas metálicas en forma de ganchos, justamente para desgarrar y provocar dolor extremo. Jesús se negó a tomar esa mezcla, así como también se negó a tomar cuando ya estaba sobre la cruz, por lo cual sus labios saborearon vinagre, que era prácticamente sentir el desprecio de su pueblo, de su casa, aquellos que debían ser sus amigos,
Pero como habla Zacarías, sería lacerado, lastimado por su propio pueblo. Juan, capítulo 19, versos del 28 al 30 nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús había perdido sangre en gran manera y comenzaban sus órganos a sentir aquello. Todo esto debido a los latigazos, las torturas y el haber sido crucificado. Imagínate, Jesús en estas condiciones, más el estar durante varias horas expuesto al sol. En verdad, estaba más que deshidratado y tenía sed a causa de ello. Pero Jesús rechazó tanto el vino con la mirra, que le ayudaría con el dolor, así como no abrió sus labios para probar el vinagre puesto en el hisopo hacia sus labios. Jesús tenía claro que debía cumplir su misión de salvación como digno Salvador y Señor, no como hombre con defectos y debilidades. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre. ¿Quién desea tomar vinagre? Algo tan fuerte que le quitaría aún hasta la respiración. El hecho de poner el hisopo en sus labios, debe haberlo probado con su lengua y haber tragado ese vinagre. Es lo mismo que ese mismo sabor que sentía por todas aquellas personas, su pueblo Israel, lo despreciara, lo maltratara y que finalmente lo llevaría a muerte. Ese vinagre se transformó en lo peor para nuestro Señor Jesucristo. Por ello, en la palabra 6 o la sexta palabra, dice: todo está cumplido. Juan 19, verso 30. Jesús anuncia que su misión en la tierra ha sido cumplida. Y aun pese al dolor, este cumplimiento tuvo éxito. Y con esta frase: consumado es, he terminado mi misión, mi trabajo de salvación y perdón por sus pecados ha sido cumplido. Todo se ha cumplido. Ese es el anuncio del Señor Jesús cuando ya estaba llegando a su fin. Todo se había hecho como estaba establecido por el Padre y no había nada que quedar inconcluso. Ya todo estaba listo para que a partir de ese instante todos los que quisieren seguirle y creer en Él recibirían el perdón y la promesa de salvación y vida eterna. Esa era la labor de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y tenemos como testimonio su palabra y el Santo Espíritu, que nos recuerda hasta el día de hoy acerca de este sacrificio de amor hacia los hombres. Como dice un amigo, todo está cumplido. Ese es el grito de triunfo hasta hoy para todos los que venimos a Él. Su sacrificio en la cruz del Calvario nos da acceso a salvación y a vida eterna. Ese fue el pago por nuestra redención. Y la séptima palabra, diciendo el Señor Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, verso 46. Jesús entrega su espíritu a Dios.
Durante el tiempo que Jesús pasó en la tierra, hizo la voluntad del Padre. No se negó a ser hombre. No se negó a ser tentado. No se negó a ser maltratado. No se negó a la blasfemia, a los que querían matarle. No se negó a dejar su corona para ser sacrificado por todos los hombres. Estos hombres sin conciencia, llenos de egoísmo, pecadores, inmorales, inconscientes, mentirosos, traicioneros. No, Jesús no se negó a nada de ello, sino que obedeció al Padre. Nunca buscó destruir a los malos, aun pudiendo hacerlo. Nunca se rebeló contra los injustos, siendo Él justicia. Él obedeció al Padre, sometiéndose voluntariamente a la voluntad de Dios Padre, aunque esto le trajera gran sufrimiento y dolor. Pero todo lo hizo por amor a nosotros. Esta misión tenía como consecuencia liberar al mundo, y en especial a aquellos que lo siguieran, para darles vida eterna, y que el hombre sea capaz nuevamente de entrar en el paraíso, donde el Señor quería que el hombre estuviera por siempre. Por ello, el Señor cumplió hasta el final, entregando su espíritu al Padre, y exhaló su último suspiro. Es por ello que he comenzado desde la palabra 1, donde Adán y Eva perdieron el Edén, fueron expulsados a causa del pecado. Pero a través del Señor Jesús, todos aquellos que deseen entrar al reino de los cielos, al paraíso, por siempre, pueden hacerlo a través del Señor Jesucristo. Ahora que hemos visto el amor de Jesús hacia nosotros, los hombres, y una vez que entendemos que se encuentra Jesús a la diestra del Padre, me gustaría preguntarte, ¿entiendes hoy acerca del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Si lo has entendido, este es el momento propicio para que tú entregues tu vida a Cristo Jesús y puedas entrar en el paraíso, la vida eterna. Si así es, quiero invitarte a hacer esta oración, diciéndole así: amado Señor Jesús, te agradezco por tan grande amor que nos tienes a cada uno de nosotros. Hoy he escuchado tu palabra, Señor, y entiendo del sacrificio tan grande que tú hiciste por mí. Por ello, hoy, en este día, te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname por la vida liviana que he vivido durante mi vida, Señor. Hoy, te ruego, te suplico, te pido que cambies mi corazón, que transformes mi vida y que perdones todos mis pecados, Señor, aún aquellos que no me recuerdo, Señor. El día de hoy, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te ruego que a partir de hoy, Señor, yo sea una nueva criatura en ti y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Quiero ser una persona diferente, una nueva criatura en ti, Señor, y caminar junto a ti todos los días de mi vida hasta el encuentro contigo. Ayúdame a hacerte fiel, ayúdame a caminar según tu palabra, Señor, que pueda, Señor, obedecerla con todo mi corazón, Señor, y que sienta el gozo de tenerte en mi vida. Todo esto te lo digo y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por tu vida. Y que seas bienvenido siempre a la familia de Cristo Jesús. Te mando un fuerte abrazo. Comparte esta palabra, por favor. Hay muchas personas que necesitan escucharla. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y que este tiempo de recogimiento se llene tu corazón de la mayor alegría que es en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Hasta la próxima.